Vamos a tomar contacto de inmediato a esta hora con el doctor Javier Zúñiga, el ex consultor y analista político, analista económico, gerente general de Asfinsa, ¿no? Porque acaba de presentar un informe sobre la evolución y perspectiva de la economía latinoamericana y la situación de Perú. Qué gusto saludarlo, doctor Zúñiga, muy amable, como siempre, muy gentil. ¿Cómo estás, José? Muchas gracias por la invitación y siempre a tu disposición. Siempre molestándolo, usted es analista económico, siempre está trazando la evolución, la perspectiva de nuestra economía, ¿no? Acaba de presentar una evolución y perspectiva de la economía latinoamericana y para también ver el lado peruano, ¿no? Veamos un poco el panorama latinoamericano. ¿Cómo se ha presentado el 2023 para luego hacer un comparativo con el país? La economía latinoamericana ha tenido resultados de 2.5% de crecimiento en el 2023. Para el 2024 tendría un nivel de crecimiento de 2.7%, ¿no? Pero en el caso peruano, como en el caso chileno, los resultados de crecimiento han sido negativos. Todos los demás países, hablo de Colombia, México, Brasil, Ecuador, Bolivia, han tenido resultados positivos, salvo el caso de estos dos países que sus resultados han sido negativos. Evidentemente, por rebote estadístico, ¿no? Y por correcciones, ¿no?, de los propios ministros de Economía de Chile y Perú, se tiene la esperanza que ambos países pudieran tener un resultado mejor, positivo para el presente año. En el caso peruano, se tiene la esperanza de alcanzar un nivel de alrededor de un 3% de crecimiento. Respecto a la inflación, ¿cómo estamos comparado a otros países de la región, doctor Zúñiga? La inflación en el año 2022 fue de 8.41 y en el 2023 ha sido de 3.15, muy cerca al nivel de exigencia del Banco Central, que es entre 1 y 3%. Se ha reducido la inflación tremendamente, ¿no? Somos uno de los países de América Latina, ¿no?, en donde el proceso inflacionario es uno de los más bajos. El tema de la inflación lo maneja el Banco Central de Reserva, ¿no?, que hace una gran labor en relación a la corrección de la inflación, y lógicamente de corregida la inflación a niveles de alrededor del 3%, empezará a reducirse la tasa de referencia, que ya está en 6.25 y llegó a estar en 7.75. Yo creo que este año alcanzará hasta niveles de alrededor del 4%. ¿Y eso qué significa? Que se reducirían las tasas activas y las tasas pasivas en el sistema bancario, con lo cual se podría pedir mayor cantidad de créditos y la economía pueda reacomodarse y crecer en niveles no del 3% este año, sino tal vez en un nivel un poco mayor. Ahora, el estudio que usted presenta también nos trae un dato relevante, ¿no? El riesgo país, ¿no? En el Perú, ¿cómo estamos en esta situación de riesgo país, en las circunstancias que se presentan, ¿no? Inestabilidad política, poca definición en el panorama económico, el tema de la inseguridad ciudadana. ¿Cuánto juega esto en riesgo país? Quiero hacer un poco de historia. Antes de la aparición del señor Castillo, el Perú siempre era el país que tenía menor riesgo. Querría decir menor riesgo, después venía Chile y después venía Paraguay. Aparece este señor, no se hace absolutamente nada en el tema económico y las clasificadoras de riesgo nos empiezan a reducir la clasificación. Y hablo de Standard & Poor's, a Moody's y Fitch, que son las tres clasificadoras de riesgo. El riesgo país es un análisis diferente. Lo hace el JP Morgan todos los días
y compara los papeles de deuda de corto plazo y largo plazo del Perú con respecto a los bonos de los Estados Unidos de Norteamérica y determina un nivel de ponderación. En este momento, el país de más baja ponderación es Paraguay, seguido de Chile y luego viene Perú. Es decir, que en el tiempo, ¿no? Desde el periodo del presidente Castillo hemos perdido 3 posiciones y 3 posiciones no es fácil de recuperarlas, ¿no? Probablemente si se siguiera en el buen camino económico, podríamos hablar en el 2026, 2027, de llegar a ser de nuevo el país de menor riesgo, país en América Latina. En esta circunstancia, doctor Zúñiga, ¿no? ¿Cómo se presenta la economía, no para el 2024, sino mirando en perspectiva 2025, 2026, y si el Ministerio de Economía y Finanzas está tomando las medidas adecuadas? ¿Cómo analiza usted esta situación? Mira, José, yo siempre voy a tratar de ver la economía desde un punto de vista positivo. En mí vas a encontrar un economista que busca, ¿no?, que la economía camine, no en circunstancias positivas. Este es un país que puede crecer fácilmente entre 4 y 6% todos los años. Pero para ello no tiene que haber, ¿no?, una estabilidad política, ¿no? Y estabilidad política hablo de que tanto el Ejecutivo como el Legislativo en el tema económico caminen de la mano y piensen lo mismo, cosa que no sucede. Yo creo que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene que fijar una estrategia de flexibilización para el ingreso de las inversiones extranjeras directas y también para la inversión local. Tiene que hacerse un plan de estabilización económica para la inversión, ¿no? Al 2030. Por lo tanto, el Ejecutivo y el Legislativo tienen que, ¿no?, flexibilizar desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista fiscal, ¿no?, a los inversionistas locales y extranjeros. El nivel de crecimiento de la inversión ha sido cero desde la aparición del presidente Castillo y ha continuado, ¿no?, en niveles de crecimiento muy reducidos. La inversión es fundamental. Tenemos cualquier cantidad de recursos naturales. Como decía Raimondi, estamos sentados encima de un monte de oro que no están siendo explotados y probablemente no se puedan explotar. Hay un grupo de proyectos de hasta 58,000 millones de dólares que se pueden hacer perfectamente. Pero para eso hay que hacer un plan, ¿no?, de estabilización para la inversión de extranjera directa y la inversión también local. Y con eso yo creería que regresaríamos a los niveles de crecimiento del 4, 5, 6%. ¿Y qué importa que ocurran fenómenos del Niño o problemas climatológicos cuando siempre hay altos niveles de inversión extranjera directa en el Perú? Ahora, ¿qué medidas o qué señales claras tendría que dar el gobierno justamente para abrir la puerta a la inversión? Porque las veces que uno ve la participación del presidente del Consejo de Ministros, habla de inversión. La presidenta de la República habla de inversión de manera general. No puntualiza un tema, inversión privada. Parecería que la presidenta tiene proscrita en su vocabulario la palabra inversión privada. Por eso mi pregunta es, ¿qué señales claras se tienen que dar? Mira, José, cuando se tiene un conjunto de proyectos, no se hacen lo que se denomina un showroom, en donde se van a mostrar los proyectos a distintas plazas del mundo. Hablo de Nueva York, San Francisco, Tokio, Madrid y Londres, como plazas importantes.
Lo que tendría que hacer el primer ministro, el ministro de Economía, el presidente del Banco Central, el presidente de la Bolsa de Valores y también la propia presidenta, salir al exterior a vender los proyectos. ¿No? Hay que abrir las puertas, ¿no? Va a ocurrir lo mismo que ocurrió con el cacao y con el guano, que cuando querramos explotarlo ya algún, ¿no?, ser humano ha creado productos sustitutos. El cobre ahora es una necesidad mundial por el asunto de los automóviles eléctricos, ¿no? Y nosotros nos seguimos impidiendo de que grandes inversionistas vengan al país a explotar los recursos naturales. Explotación que tiene que hacerse de manera reglamentaria, como por ejemplo, ¿no?, llevándose bien con todas las comunidades aledañas, cumpliendo con todas las reglamentaciones ambientales y dándole a las comunidades aledañas también un porcentaje de rentabilidad. Y de esa manera puede explotarse todos los recursos naturales que Dios nos dio, pero para eso hay que salir a venderlos. Ahora, el caso de Petroperú, ¿cómo nos afecta como imagen? El gobierno acaba de nombrar una nueva composición de la Junta de Accionistas de Petroperú, pero las dudas persisten si el gobierno va a insistir, ya no con inyección de dinero directo, pero sí, a lo mejor con garantías a Petroperú. ¿Cómo mira esto el inversionista y cómo de una u otra manera puede afectarnos esto en la economía? Mira, José, ante esa pregunta hasta el cansancio he contestado que no se debe de dar apoyo a Petroperú. Yo recuerdo que la refinería cuando empezó iba a costar $1.200 millones y creo que va a terminar o estará terminando, terminará en alrededor de 6.500 millones de dólares. Refinería, ¿no?, que va a desarrollar productos de combustible que están en una situación de desaparición. Países como Noruega y Dinamarca, a partir del próximo año, todos los vehículos van a ser eléctricos. Por lo tanto, no sé para qué tener una refinería. Por otro lado, desde el punto de vista de los estados financieros, las clasificadoras de riesgo ya han empezado a reducir la clasificación de Petroperú. Claro, veo que el ministro de Economía pues no aceptó el apoyo de los 3.150 millones de dólares. Veo que ahora ha cambiado la composición de la Junta General de Accionistas, en donde ahora es el Ministerio de Economía el que tiene la mayor fuerza. Espero que cambien a todo el directorio y coloquen a especialistas. En el Perú hay por lo menos unos 150 especialistas en el sector petrolero, ¿no? Y la verdad de que no debería de darse ninguna garantía, ¿no?, a esta empresa, y esta empresa tiene que ver cómo salir del escollo en donde está, ¿no? Y por último, la posibilidad de privatizarla, porque francamente estamos colocando dinero, ¿no?, en una empresa que va camino a salida de mercado por efecto de, ¿no?, los automóviles eléctricos en el mundo en general. O sea, ¿cuál sería en este caso una salida ya sensata? Colocar en venta a Petroperú, un proceso concursal. Yo francamente en estas circunstancias haría eso, ¿no? Y venderlo por lo menos en una situación de compra de pasivos y de esa manera salir de una empresa, ¿no?, que francamente lo único que está haciendo es, ¿no?, dar resultados negativos que afectan la imagen del país y adicionalmente solicitan ayuda al Estado. Somos un país pobre y tenemos alrededor de 27.5% de peruanos en extrema pobreza y le seguimos metiendo dinero a Petroperú. A mí me parece francamente inaudito. Doctor Javier Zúñiga, como siempre, muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable de su parte, como siempre.
No, José, muchas gracias y un fuerte abrazo. Saludos, conversamos con el doctor Javier Zúñiga.